En esta charla vamos a hablar sobre una estructura que normalmente no se suele estudiar con detalle y tiene una enorme repercusión clínica y merece nuestra atención. Es la pleura. Es la membrana serosa que recubre los pulmones y las estructuras anatómicas que los rodean. Si vamos a hacer una comparación, eh, era como esa capa de ese perimicio que obtenemos en cada uno de los músculos, pero acá lo tenemos recubriendo todos los pulmones y el tórax por dentro. Tiene dos hojas, una hoja parietal y llamada así porque está en relación con la pared costal, que recubre toda la región pleuroperitoneal y se refleja hacia el pulmón, y cuando se refleja pasa a llamarse visceral. Las tres hojas serosas más importantes del cuerpo por tamaño son el peritoneo, la segunda la pleura y el tercero la vaginal del testículo. Se une íntimamente a la superficie pulmonar, la hoja visceral. No podemos separarla sin producir la pérdida de aire de los alvéolos más periféricos. Ambas pleuras se ponen en contacto entre ellas en los ilios del pulmón, formando lo que Latarjet lo denomina pleura iliar, radicular o pedicular. La pleura visceral es la que está íntimamente unida al pulmón. Acá lo podemos ver en cortes anatómicos. Se adhiere inseparablemente de él. Está ausente en el ilio, permitiendo la entrada de los elementos vasculonerviosos y bronquiales que van a ir al pulmón. Desde allí hacia abajo presenta una extensión que va a ser el ligamento triangular. Lo veremos en detalle en otro momento. La pleura parietal tiene sus partes. La porción costal se llama así a la que recubre las costillas, a los cartílagos, al esternón, a todo el plastrón esternocostal, digamos, que se extiende desde la primera costilla hacia arriba hasta el diafragma abajo. La pleura diafragmática se une a cada uno de los hemidiafragmas correspondientes, el hemidiafragma derecho y el hemidiafragma izquierdo, en forma laxa. Se separa bastante claramente en su porción muscular y en forma muy íntima en la porción fibrosa del diafragma. Y la pleura mediastinal, extendida desde el ángulo costovertebral al esternón, interrumpida por el ilio pulmonar, y según la relación que se tenga con el ilio pulmonar, se va a dividir en tres partes distintas: en anterior, superior y posterior. Forma los recesos interaórtico esofágico a la izquierda y el interácigo esofágico a la derecha. La pleura iliar, como el nombre lo dice, es la que está en íntima relación con el ilio del pulmón, y es la reflexión de la pleura. Cuando es parietal, va a llegar, va a salir de ahí y va a entrar dentro del pulmón. A ese tipo de estructuras en el abdomen, en la otra serosa importante que es el peritoneo, le denominamos meso. En este caso es la pleura iliar la que recubre al ilio. Hacia abajo, no tiene estructuras vasculares de abajo del ilio, es lo que se denomina el ligamento triangular y algunas estructuras relacionadas. Los recesos pleurales. Acá en este corte vemos al pulmón, acá está el corazón, esta es la aorta, este es el cuerpo vertebral, con la médula hacia atrás, para ubicarnos, y vamos a tener los recesos pleurales. El costo mediastinal anterior, es decir, llega el pulmón hacia adelante y se refleja de ambos lados. Este viene a ser el receso costomediastinal anterior. Es agudo, es retroesternal, va desde la primera a la séptima
costilla y cartílago. A la izquierda se desplaza levemente cuando está el corazón en esa forma. El costo medial posterior, que es más redondeado, formando un canal profundo a los lados de ambos cuerpos vertebrales. Y el que no se ve acá porque está mucho más abajo es el mediastino diafragmático, que es el más pequeño en sí mismo, es simplemente un surco. Los recesos pleurales son las zonas donde puede haber acumulaciones de líquido y demás, por eso es clínicamente importante. Y así tenemos el costo diafragmático, ubicado obviamente entre el diafragma y las costillas. Tiene clásicamente una forma de hoz, se hace cada vez más profundo a medida que vamos hacia los costados y hacia atrás, en este sentido, es decir, que es menos profundo anteriormente. Se aplica sobre las inserciones costales del diafragma y sobrepasa a ellas hacia atrás. Llega incluso el borde posterior a exceder el borde de la 12ª costilla. El receso superior, o cúpula, también sale del tórax, porque recordemos que hasta la 12ª costilla quedaba el tórax. Bueno, el receso pleural superior, o cúpula pleural, excede el límite de la primera costilla, extendiéndose sobre la región del hueco supraclavicular. Tiene, según Sibyllo, los llamados ligamentos suspensorios de la pleura, que son un transverso, un costo pleural y un vértebro pleural. No son muy significativos. Como habíamos dicho en la topografía pleural, el límite superior tenemos que hablar de una pleura cervical, que es la que excede la primera costilla. Se extiende por arriba del borde interno de la primera costilla y la rebasa hasta 3 o 4 centímetros en una inspiración profunda, llegando a alcanzar a la 7ª vértebra cervical. Si nosotros nos ponemos a ver la pleura, adelante tiene la arteria, la vena subclavia, y como es un punto de abordaje de punción de la vena subclavia, si nosotros dirigimos hacia atrás, podríamos estar lastimando a la pleura derecha y con ello ocasionar la entrada de aire hacia el tórax, que es una complicación bastante frecuente. El límite inferior de la topografía pleural, habíamos dicho que era mucho más grande y más baja en la cara posterior, se extiende 5 centímetros más abajo de lo que se extiende el pulmón, llegando a relacionarse a la derecha y a la izquierda con ciertos órganos abdominales. Por ejemplo, el riñón derecho o el riñón izquierdo y el vaso, por darles un ejemplo. Eso hace que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, incisiones subcostales de la 12ª costilla, por ejemplo, para abordar en algunas nefrectomías al riñón, se pueda lesionar la pleura también. La pleura, en su cara anterior, recordemos que tenían las reflexiones costos diafragmáticas. Las cisuras, tenemos una cisura transversa pulmonar que va a proyectarse sobre el cuarto espacio intercostal, ¿sí? La inferior va a llegar a la cara más anterior del 6º espacio o por debajo de la 5ª costilla, de la 6ª costilla, perdón, de uno y de otro lado. Y a su vez tenemos un pequeño receso costopleural del lado izquierdo para esternarlo izquierdo a la altura del sifoides
y de la parte inferior del cuerpo, que va a ser el desplazamiento producido por el corazón y el pericardio, que va a dar lugar a un espacio en el cual el pulmón no se encuentra. La inervación. La inervación, de cara a los bronquios solo existen ramos autonómicos, es decir, no existen ramos sensitivos. La pleura parietal, su inervación proviene de los nervios intercostales. Eso es lo que causa que cuando se lesiona o se irrita, su dolor se transmite al espacio intercostal y a la pared torácica. La pleura diafragmática hace que se relacione con el nervio frénico y eso hace que su dolor se irradie al dorso, al abdomen superior y hasta el hombro derecho, siguiendo el ascenso ideal del nervio frénico. La porción muscular también está dada por los últimos intercostales, se puede transmitir en forma baja a la pared costal. Y la pleura mediastínica, su dolor se irradia al cuello y al hombro, ya que proviene íntimamente de la raíz C4 del frénico. Hay una forma clásica de diferenciar el dolor pleural del dolor más profundo, y que es que cuando presionamos la zona, el dolor calma, contrariamente a lo que pasaría si tuviéramos una lesión. La irrigación de la pleura parietal son pequeños ramitos arteriales provenientes de las intercostales, de las diafragmáticas, de las mediastinales. Todo depende de qué tipo de pleura estamos hablando. Es decir, no tienen nombre y se produce de las arterias que están circundantes a él. La pleura visceral es mucho más irrigada que la pleura parietal y proviene de la misma irrigación arterial del pulmón, la cual está dada por las arterias bronquiales. Recordemos que la arteria pulmonar sirve para la irrigación funcional del pulmón, es decir, para la oxigenación de la sangre. Y con esto concluimos nuestras breves palabras sobre la pleura, un órgano que normalmente no es tenido en cuenta y tiene mucha importancia clínico-quirúrgica.